¿Qué tal, amigos de su canal Buena Nueva? Hoy nos sentimos muy complacidos porque estamos compartiendo con un invitado especial y que él mismo se va a presentar. Hola, buenas gente, un abrazo enorme y mucha alegría de poder estar compartiendo este programa. Soy el padre Cristian Solís Vega y pues vengo con mucho cariño y mucha alegría a compartir este momento con ustedes. Padre, fíjese que para todos nuestros amigos, cuando estuvimos pensando un poquito en qué persona podemos nosotros entrevistar, pensamos en su persona porque, primero que todo, es alguien que sirve a la comunidad, que anuncia el evangelio, que anuncia la buena nueva y que tiene ese ministerio de sacerdocio, que yo creo que a veces mucha gente peca de ignorancia por no conocer exactamente qué se hace. Pero más que conocer la vida así en profundidad del Padre Cristian, lo que queremos también es hacer un llamado a esa vocación que tal vez alguien pueda sentir, ¿verdad? Porque estoy segurísimo que hay muchísimas historias que contar, ¿verdad, Padre? Claro. Bueno, Padre, cuéntenos precisamente, con esta primera pregunta iniciamos esta entrevista. ¿Cómo es y cuándo se da ese llamado, Padre, a la vida sacerdotal? Una cosa muy interesante es que cuando uno está en la época de vocación, de seminario, se encuentra exactamente muchas historias, ¿verdad? Tenía yo compañeros que empezaron su inquietud vocacional ya tarde en la vida, 30 años, 30 y resto, y estábamos algunos que nuestra vocación empezó muy joven. En mi caso fue alrededor de los 11 años cuando esas situaciones de la vida le ponen a uno como a pensar, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con mi vida? Y entonces creo que duré una semana planteándome qué quería hacer yo. Y por alguna razón, creo que fue una clase de la niña de religión de la escuela donde yo estudié, la Juan Enrique Pestalozzi, la niña Leticia Arce, que Dios goce. Ella estaba planteando justamente eso, ¿verdad? Del hecho de que algunos de ustedes van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a hacer aquí, van a hacer allá. Y ¿por qué no? Hasta un cura, ¿verdad? Y por esas cosas de la vida, ¿verdad? En ese momento, a los 11 años, pues yo empecé a plantearme y empecé a preguntarme efectivamente qué quería hacer yo con mi vida. Y había como dos inquietudes, ¿verdad? Por supuesto que yo quería pues crecer y de ahí superarme y ya todo lo que normalmente la gente quiere, pero también quería hacer algo que yo sintiera como significativo en ese tiempo idealista de la vida, pues uno quiere hacer algo significativo, entonces pensé en ser policía, en ser bombero, en ser una cosa y otra, y recuerdo que siempre que yo pasaba toda la noche con insomnio, ¿verdad? Pensando en eso, bueno, probablemente media hora mientras me dormía, pero para mí era como toda una reflexión y toda una noche. Mi mamá después cuando yo le decía policía, bombero, pero ¿y qué pasa si usted se muere? ¿Verdad? Va a dejar sola a su familia. Después pensé, bueno, puedo llevar un buen mensaje a la gente, entonces podría ser cantante o algo así. Decía, pero es que casi nunca comparten con su familia porque tienen que estar en giras y en todo lado, ¿verdad? Y entonces pensando en eso ya como la cuarta, quinta noche, no sé cuántas habrán pasado exactamente, fue casi una semana en eso, ¿verdad? Veía yo que para poder tener como ese grado de altruismo, ¿verdad? Como que lo que no estaba era el tema de familia, que le impedía a uno hacer esas cosas. Y pensé en lo que había dicho la niña Leticia, ¿verdad? Y hasta un cura, ¿verdad? Y yo dije, mira, sí, un sacerdote pues puede hacer cosas muy buenas, ¿verdad? Y pues no tiene el problema de que ande para aquí, ande para allá, porque no tiene que responder a una familia. Entonces, ahí fue como surgió ese llamado del Señor a partir de la maestra, ¿verdad? Y de la inquietud que ella sembró en mi corazón y de las noches de insomnio que me dejó pasando. Y a partir de eso fue que ya empecé a sentir ese llamado y yo hice una especie de pacto con Dios, o sea, cuídame en todo lo que yo tal vez pueda ser débil o frágil y entonces si es lo que quieres, pues es lo que voy a hacer.
y así duré prácticamente pues toda mi juventud, ¿verdad? Y de ahí pensando en ese proyecto. Padre, qué interesante. Es decir, cuando usted siente ese llamado, usted de pronto asumió en su vida, sin ser todavía seminarista, sino como estudiante, asumió una postura como de que ya era sacerdote, sintió como que, ok, voy a, voy a practicar, entre comillas, cómo puede ser la vida de un sacerdote, como hacer un poco más de oración o leer un poco más algunas reflexiones o la Biblia en sí. Lo que fundamentalmente hice fue empezar a meterme un poco en el mundo de la iglesia, entonces recién para ese tiempo se fundó la parroquia de Purral, de donde yo soy oriundo, en 1983, San Pío X, y entonces, bueno, empezó la parroquia, ya teníamos un primer párroco, ya teníamos esa vida, entonces yo me metí de monaguillo, estuve en algunos movimientos de iglesia, empecé a llevar algún curso que se ofrecía en la parroquia. Después estuve en pastoral juvenil y en otros movimientos de iglesia. Entonces eso me permitió a mí ir como cultivando aquello. Aprendí un poco a rezar la liturgia de las horas por un señor que era encargado de la Legión de María, don Daniel Castro, y entonces familiarizarme con ese mundo, con esa vida, ver también a través de los párrocos que tuve cómo era la vida de un sacerdote y particularmente preguntarme si yo podía con esos temas, qué sé yo, los curas diocesanos, a diferencia de los religiosos que viven en comunidad, nos toca generalmente estar solos en una parroquia, entonces ya es algo que uno tiene que preguntarse y cosas que uno tal vez inconscientemente iban rondando en la cabeza, porque obviamente no es hasta que uno ya empieza seriamente un proceso vocacional y el seminario que ya uno se lo empieza a preguntar ya más en concreto, ¿verdad? Pero ya yo me iba planteando esas cosas. Cosa curiosa que yo, bueno, sí, en el tema vocacional sí traté de hacerme todas las preguntas que uno necesariamente tiene que hacerse, ¿verdad? Y todos los cuestionamientos que uno mismo, ¿verdad? Prácticamente es una especie de autoboicot de la vocación, porque si la vocación sobrevive a ese intento de boicot, es como que es para un signo, uno de los tantos, de que la vocación puede ser auténtica, ¿verdad? Y ya vamos para 26 años y aquí estamos muy contentos. Qué fuerte, padre. ¿Cuándo se da el momento en que entra en el seminario? Es decir, eso es como, me voy de viaje, ¿verdad? Me imagino, así como voy con mi equipaje, voy con mis sueños, voy con una ilusión, se pregunta uno muchas cosas. Sí. Es curioso porque yo empecé un poco temprano la escuela, el colegio, entonces cuando yo salí del colegio tenía 16 años, recién a los días cumplí los 17 y para estar en el seminario hay que ser mayor de edad por todo el tema de lo que significa tener un menor de edad ya en el seminario. Entonces tuve que esperarme un año, tuve que ir a la universidad, hacer varias experiencias, una vida, bueno, trabajar, una vida un poco distinta, eso fue muy enriquecedor, ¿verdad? Sin embargo, obviamente yo siempre con la conciencia de que yo quería entrar al seminario, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, aunque fuera una idea de juventud, ¿verdad? Entrar al seminario me permite a mí decir, si era una sola idea, pues a los 6 meses probablemente ya yo voy a decir, no es lo mío, ¿verdad? Y entré con mucha libertad de espíritu, es decir, si yo iba a estar en el seminario y me iba a ordenar sacerdote, bendito Dios, si la iglesia iba a reconocer que en 6 meses que no era lo mío, ¿verdad? Igual iba a ser una riqueza de experiencia. Si yo mismo identificaba que tal vez estoy tratando de ponerme un guante para la mano derecha, en la mano izquierda y no va a calzar, ¿verdad? También entonces, eso fue algo que a mí me acompañó mucho, esa libertad de espíritu y también la alegría de vivir el momento y de vivir la experiencia, ¿verdad? Que eso es algo que, gracias a Dios, no sé, es una de esas cualidades con las que uno nace, el hecho de que uno se apunta a las cosas, ¿verdad? No pasé llorando por mi familia, ni pasé llorando por mi parroquia cuando me tocaba ir a otras parroquias, sino, bueno, ¿qué es lo nuevo que me trae a mí esta experiencia? Y sí, por supuesto que fue un momento único, el primer año siempre es como una luna de miel, ¿verdad? Donde uno solo habla de vocación, de la belleza de Dios, ¿verdad? Y es todo un descubrimiento, toda una vida nueva, salir de la casa, de conocer gente de todo el país, porque a uno le toca compartir con gente de todo nuestro seminario nacional, entonces, quieras o no, distinguir que hay culturas diferentes en el país, porque un guanacasteco, una persona de Cartago, una persona de zona sur,
tienen cierto estilillo personal y adaptarse y adecuarse a eso es toda una linda experiencia en todos los sentidos y luego ya irse metiendo en las preguntas, en los cuestionamientos, ¿verdad? Sin quitar que también había momentos difíciles en que uno tal vez sentía el peso de lo que significaba consagrarse a Dios y todo aquello y pasaba, uno le llama crisis, ¿verdad? Momentos que son importantes, pero yo creo que yo lo viví como un tiempo muy bonito, como un tiempo muy emocionante. Padre, ¿y cuál fue esa etapa del seminario que usted sintió y puede mencionar ahorita fue una experiencia única en el seminario? Porque fueron muchos años, pero esa que usted dice siempre la recuerdo, de las bonitas, porque como usted dice, también hubo otras que de pronto uno dice, es esto o no, ¿verdad? Sí, bueno, creo que casi todos los seminaristas van a coincidir que parte de linda de la experiencia del seminario es la vivencia de la pastoral, cuando uno va a las parroquias, porque quieras o no, en mi caso, yo soy alguien de pueblo, es decir, yo me crié en Purral desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Y hasta que salí al seminario, entonces mi único referente de vida era Purral, un poco la zona de los Santos también, porque de ahí es mi familia materna, la familia de mi mamá, y nosotros los diciembres a veces íbamos allá a Tarrazú y pasábamos con mis primos, mis abuelitos. Es como ser la leona de dos mundos porque el mundo rural y el mundo de un barrio, digamos, de la periferia de San José son dos mundos muy distintos, ¿verdad? En aquel tiempo no se distinguían tanto porque San José todavía era muy rural, pero digamos uno vivía esas dos dimensiones de la vida. Pero ya empezar a estar en otras parroquias, que yo me tocó como primera experiencia fuera de mi parroquia en Heredia, en el Corazón de Jesús, en el puro centro de la ciudad, en una parroquia con universidad, después ir a San Pablo de Turbares, haber estado en María Reina de Pavas y todo lo que significa ese mundo, Santa Ana, ¿verdad? Esas experiencias, ir conociendo gente y gente con la que todavía hoy, ¿verdad? Prácticamente más de 30 años después, uno sigue en contacto y sigue encontrándose y hay ese cariño, ¿verdad? Porque fueron parte de esa gente que le dio a uno ese deseo profundo de querer entregarse a Dios. Yo me imagino que cuando ya se ordenó, eso fue todo también un acontecimiento. Es decir, desde el llamado, padre, desde el momento en que se lo cuestiona, desde el momento en que ya entra en el seminario, pero en el momento que lo ordenan, padre. Es que yo me pongo en esos zapatos de pronto, porque tengo amigos sacerdotes también, y yo los veo felices. Esa es la palabra que creo que más calza, felices. Pero yo como laico digo, wow, pero es que es una misión enorme, ¿verdad? Sí, Es más, padre, perdón que lo interrumpa, hay una frase de los salesianos que viene de mamá Margarita, que le dice a don Bosco, en el momento que se ordena sacerdote, dice, ahora sí vas a sufrir. Le dice, padre, ¿qué pasó en el momento de su ordenación? Aquí son como varias preguntitas. ¿Cómo fue esa ordenación? Y si recuerda dónde fue su primera misa, que imagino que eso no se olvida jamás, y los sentimientos. sí. Hubo algo muy, pero muy, muy especial el día de mi ordenación. En mi caso, en el tiempo en que yo estaba en el seminario, hay una fase de ordenación que es previa al sacerdocio, que se llama el diaconado, ¿verdad? Incluso ahorita tenemos hasta diáconos permanentes en la iglesia de aquí de la arquidiócesis, ¿verdad? Y entonces el diaconado en mi tiempo se vivía todavía dentro del seminario. Entonces era una cosa curiosa porque ya es un ministro ordenado, pero que sin embargo sigue siendo seminarista. Y yo decía, el diaconado es algo muy rico, muy especial y muy lindo como para vivirlo en el seminario. Entonces yo tomé una decisión, ¿verdad? Difícil porque uno pues se encariña mucho con el grupo y uno quiere de todos los pasos que el grupo da, irlo dando con los compañeros, casi que hermanos con los que uno vivía día a día en el seminario, ¿verdad? Que ver que uno compartía con sus compañeros de seminario, con la generación, yo soy del 90, entonces todos los que somos de la generación empezamos 40, terminamos 23, ¿verdad? Y prácticamente éramos como hermanos, compartíamos todo el tiempo, estábamos juntos. Entonces fue una decisión muy, muy difícil, ¿verdad? Y aparte de que la gente lo cuestionaba, porque, ¿por qué? Si es duda, si es aquí. El caso es que mi inquietud era que yo quería vivir el diaconado ya en una parroquia y vivirlo a tiempo completo, vivirlo en plenitud. Eso hizo que yo entonces me rezagara
en el proceso. Porque entonces el día que mis compañeros fueron ordenados presbíteros, sacerdotes, yo fui ordenado diácono. El día que ellos fueron ordenados diáconos, pues yo fui el librero de esa ordenación, entonces ver a mis compañeros y lo viví con mucha alegría por ellos y estaba muy alegre y muy contento con mi decisión. Incluso recuerdo que yo le iba soplando los nombres a Monseñor porque me sabía los nombres de los compañeros. Entonces, bueno, ese tiempo, aparte, había otros dos compañeros que estaban también en ese proceso de rezago, el padre Álvaro Sáenz, ¿verdad? Que, que éramos compañeros de seminario, y el padre Melvin Méndez. Entonces, nosotros nos quedamos rezagados y resulta que nos fuimos a poner de acuerdo con Monseñor para el día de la ordenación. Y cabalmente, Monseñor escogió el día 14 de agosto. Era un jueves, jueves 14 de agosto. ¿Verdad? Aparte que es un día antes del Día de la Madre, ahora el lunes cumplo 26 años de eso. Y el caso fue que es el día de San Maximiliano María de Kolbe. Y este es un santo al que yo le he tenido una entera devoción, un santo del siglo XX, además es mártir, además alguien que era muy amigo del estudio, que le encantaba usar la tecnología. En ese tiempo era una imprenta que había que darle vuelta para tener una revista. Ustedes que trabajan en medios saben lo significativo que es un santo como él, ¿verdad? Que incluso se preocupó de que la revista que él había gestado, Mugen no Sono, El Caballero de la Inmaculada, llegara incluso a traducirse a japonés, ¿verdad? Una cosa increíble. Entonces, que mi ordenación coincidiera con ese día fue para mí un momento que me llenaba, ¿verdad? Y además que a diferencia de todos los sacerdotes que se ordenan de blanco, nosotros nos ordenamos de rojo porque era la fiesta de un mártir. Entonces, bueno, era un signo también importante de lo que significa ser cristiano y ser sacerdote en esta época que cuestiona tanto, ¿verdad? Que intenta como martirizar, ¿verdad? Y sí, nosotros, los tres compañeros, bueno, dos compañeros, el padre Álvaro y yo, fuimos a pasar la noche antes al convento de las Hermanas de la Cruz, y entonces de ahí bajamos, ¿verdad? Y fue bajar como de la montaña, haber estado en oración, un poco en vigilia, y es un cambio tan intenso de saber que ese día a las 8 de la mañana alguien me decía, me confiesa, ¿verdad? Porque ya uno andaba de cuello. No, mire, es que yo no soy sacerdote, yo soy diácono, entienda que aquí. Y después saber que a las 2 de la tarde, ¿verdad? Llega una persona, se acerca, padre, me confiesa. Y yo, ay, sí, ¿verdad? Entonces ya puedo confesar, y entonces todo ese tiempo de preparación a la primera misa. La primera misa, la tradición es que uno la haga en la parroquia que lo vio a uno nacer, ¿verdad? Yo soy bautizado en Guadalupe, pero toda mi vida fue en Purral, y entonces ahí fue la primera misa, que por cierto fue en el día del Santo Patrono. El Santo Patrono de Purral es San Pío X y se celebra el 21 de agosto, ¿verdad? Entonces ese día propiamente fue que yo hice la primera misa en la fiesta patronal, ¿verdad? Bromean con una canción vieja de aquellos apoyos que decía que el canto de entrada iba a ser cuando agosto era 21, ¿verdad? Que era una canción que ahí la pueden buscar, tiene un mensaje muy bonito, ¿verdad? Pero claro, uno vive con el respaldo de la comunidad que uno lo vio crecer, los amigos de la infancia, los chiquillos de la pastoral juvenil, todas las viejitas buenas que a uno lo pasaban animando, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy, pero muy intensa, ¿verdad? Y yo había empezado mi vida como diácono en Barrial y después ahí mismo seguí como sacerdote. Entonces, después de unos días ahí que tuve mientras que estaba la ordenación y la primera misa, volver el siguiente domingo y ya tener las misas y soltarse en eso, y es algo muy, muy sobrecogedor. Es que es una experiencia enorme, ¿verdad? Aparte de que uno pues sale del seminario y esos primeros años uno quiere comerse el mundo evangelizando, ¿verdad? Y poco a poco uno va aterrizando a que el tamaño de las cosas es el metro cuadrado que uno pueda influir, y ir siendo más realista, ¿verdad? En las cosas y en los alcances, y tener la paciencia de Dios en los procesos, ¿verdad? Porque a veces uno sale muy ansioso de que ya quiere hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y ese espíritu, ese San Francisco de Asís que todos tenemos por dentro, ¿verdad? Que queremos que ir a convencer al sultán, y si hay que pasar entre las llamas uno pasa, ¿verdad? Y abrazar al leproso y baja ponerse fuego del con cielo y el todo. lobo, ¿verdad? Ahí. Entonces, claro, por supuesto, uno tiene todo ese entusiasmo.
que yo le doy muchísimas gracias a Dios que hasta la fecha no lo he perdido, ¿verdad? Soy muy realista, tengo los pies muy sobre la tierra en todos los sentidos de la palabra, sobre lo que es la iglesia, la sociedad, quién soy yo, ¿verdad? Pero sigo con esa misma emoción, con esa misma alegría, con ese mismo entusiasmo, ¿verdad? Me siento sacerdote y me siento pleno como sacerdote. Escuchas Buena Nueva. Hace muchísimos años en los grupos salesianos me acuerdo que surgió esa pregunta de uno de los muchachos. Le preguntaban al padre Elías, a quien le mando un saludo también, padre, usted cuando no está dando misa o le toca estar en otras partes, ¿usted se siente sacerdote o a veces se le olvida? Entonces el padre decía, se quedó así, qué buena pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que, no sé, depende de cada persona, ¿verdad? Pero me encantó eso que usted dijo ahorita, ¿verdad? Esa emoción tan exagerada que siente que parece como que ya uno hasta flota, me imagino, ¿verdad? Padre, ¿y como en cuántas parroquias ha estado ya sirviendo en su ministerio? Sí, ya van bastantes. Gracias a Dios, 26 años ha sido una experiencia muy, muy grata, muy bonita. Yo empecé mi vida sacerdotal en el barrial de Heredia, en la parroquia Patriarca San José. En eso no era parroquia, era centro de animación, entonces ver nacer una parroquia también era una experiencia preciosa, lindísima. En ese momento yo estaba como vicario parroquial a la par de, en ese tiempo, el padre Quirós, que es ahora monseñor, ¿verdad? Entonces estuvimos juntos 6 años, de los 7 que yo estuve ahí en la parroquia, ¿verdad? Y cuando por fin pude echarlo, le digo yo, me quedé un año más como párroco. Entonces fue muy interesante haber sido diácono, vicario y párroco en la misma parroquia. Es decir, todas las primicias de todo lo que uno pudo haber vivido se la dejó esa parroquia, ¿verdad? Después de allí estuve un tiempo en la parroquia de San Pedro en Montes de Oca, encargado un poco de la pastoral universitaria, hasta que Monseñor Hugo, que era el obispo en ese momento, me mandó a volar, ¿verdad? Porque me pidió ir a Roma a estudiar filosofía. Estuve 2 años por allá y cuando volví, pues tuve ahí un collage de nombramientos porque fui capellán en el San Juan de Dios, vicario parroquial en el Perpetuo Socorro, estuve cuidando también la parroquia de San Antonio de Desamparados, ¿verdad? Estuve un mes, pero tienen la foto ahí entre los expárrocos, ¿verdad? Y un saludo muy grande a esa comunidad que la amo y la llevo en el corazón, ¿verdad? Por cierto, que al padre que le entregué esa parroquia venía de aquí, de San Sebastián, y el padre Ronald Sainz, ¿verdad? Y fue una cosa curiosa, es decir, después yo vengo acá y él estuvo allí, ¿verdad? También estuve en Nuestra Señora de Guadalupe, pero en Lagos de Heredia, ¿verdad? Ahí estuve unos meses. Eso fue prácticamente todo en un año, ¿verdad? En el año 2008 viví todas esas cosas, entonces el padre Guido Yalta, que era el vicario general, decía, es que después de que usted estuvo en Roma, pues para que vuelva otra vez a conocer la arquidiócesis. Entonces tuve como 4 nombramientos realmente ese año, pero experiencias muy ricas. La experiencia del hospital a uno le humaniza tanto, es que, no sé, encontrarse con el dolor de la gente, con los milagros que uno ve cara a cara, ¿verdad? Con experiencias tan duras de un muchacho que estaba muriendo porque había tomado Folidol por un desengaño amoroso y solo poder hablar con él, digamos que le estripe la mano para decirme que sí una vez, que no 2 veces y saber si se arrepentía y darle la absolución y todo aquello, ¿verdad? No sé, tengo tantas experiencias tan lindas de ese momento. Después estuve un año en 2009 en Cinco Esquinas como párroco también. Y después de ahí entonces pasé al seminario, me tocó ser formador, estuve allí 5 años y después de esos 5 años pasé a la parroquia de Guadalupe, que es de donde vengo, estuve también allá 5 años y ahorita pues ya voy por el tercero, ¿verdad? A punto de cumplir el cuarto. Monseñor le gusta que uno dure como 5 años en una parroquia, pero Monseñor, acuérdese que los 3 años de pandemia no cuentan. Estamos compartiendo acá con el padre Cristian. No le cambie, siga acá en Buena Nueva. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Buena Nueva. Gracias por estar con nosotros aquí en Buena Nueva. Estamos con el padre Cristian, acá que nos ha abierto amablemente su casa en San Sebastián. Y en ese momento, padre, quiero hacerle una pregunta. Yo disfruto muchísimo el tiempo de la homilía cuando vengo acá a misa. Y pues me nace la interrogante, ¿cuánto tiempo se prepara, padre, para
poder dar ese mensaje que llega tan profundo a los que estamos acá? Una cosa que recuerdo que decía un profesor, ¿verdad? Sobre un esquemita que tenía, ¿verdad? ¿Cuánto le costó a usted hacer ese esquema? Él decía, 2 horas y 30 años, ¿verdad? Porque en cierta forma, ¿verdad? El esquemita le tomó 2 horas armarlo, pero todo lo que contenía ese esquema fueron 30 años de, digamos, de desarrollo en su profesión, de experiencias y de vivencias, ¿verdad? Entonces, un poquitito es lo que uno lleva ahí sobre los hombros. Monseñor Vitorino decía siempre, ¿verdad? Yo soy alguien que tiene mucha historia y poco futuro, mientras ustedes jóvenes, le decía a los seminaristas, tienen mucho futuro y poca historia, ¿verdad? Entonces, toda esa historia está ahí. Y una de las cosas que Diosito me ha regalado es ser como un gran escuchador de la gente, porque uno tiene que ser como un puente, ¿verdad? Entre el corazón de Dios y el corazón humano. Entonces, ese interiorizar en el corazón de la gente. Entonces, una cosa a la que yo no le he tenido miedo es a las preguntas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas, las objeciones que nacen en el corazón de la gente, ¿verdad? ¿Cuáles son a veces también los clichés, ¿verdad? ¿Qué es un santulón? ¿Qué es un mojigato? ¿Qué es esto? Entonces, hablar con esa dimensión, ¿verdad? De la vida, es algo que a mí me interpela montones. Entonces, bueno, ya propiamente para hablar de lo que es la preparación, yo generalmente hago una lección divina, primero rezo los textos y ya después pues me pongo a pensar si hay alguna situación que hay que iluminar en la vida de la gente o hay ciertas cosas que uno tomándole el pulso a la comunidad sabe que son necesarias, aparte que uno no escapa nunca de tener como sus caballitos de batalla, es decir, algunos temas que en uno son muy recurrentes, ¿verdad? Entonces, pues es algo que yo trato de hacer siempre. Primero orar la homilía y después ya me siento a prepararla. Generalmente yo la oro, no sé, como tipo martes, miércoles, para que ahí se quede dándome vueltas, ¿verdad? Y ya el viernes en la noche o muchas veces el sábado en la mañana ya empiezo a hacer ahí como un esquemita. Antes escribía 200 cosas en una página, después pasé un papelito con 3 ideas y ahora ya me hago mi esquema mental, ¿verdad? Porque yo soy alguien mucho más de hablar que de escribir, entonces eso me da como más libertad. Y luego también, pues, cada asamblea como que le da a uno como una sensación, entonces es curioso, pero la homilía, a pesar de que es el mismo hilo, hay 2 o 3 detalles que van cambiando entre misa y misa. Y yo me imagino, padre, que cuando está dando la misa, no sé dónde le queda más cómodo de pronto hablar. Si allá, bueno, es que tenemos dos filiales, así se dice, ¿verdad? Sí. Son dos filiales y San acá Martín la y parroquia, Montserrat. la filial de San Martín, la filial de Montserrat, y los tres son escenarios súper diferentes, ¿verdad? ¿Dónde se siente de pronto como más cómodo? ¿En el sentido de espacio o eso no tiene nada que ver? Es relativo, digamos. Yo sí siento que mis homilías son muy diferentes, pero más que todo por el ambiente humano, por la asamblea, ¿verdad? Quieras o no, el centro parroquial es un lugar un poco más de paso, ¿verdad? Entonces, hay eso, ¿verdad? De que viene gente que viene una semana, que no viene otra, entonces como que es diferente el tipo de asamblea que uno tiene, ¿verdad? En cambio, Montserrat y San Martín son como un poco más pueblo, entonces la gente es más estable, uno ve siempre a la misma gente, entonces alcanza un poquito más esa familiaridad. Quieras o no, también sí pasa que el presbiterio está un poquito más alejado en gradas y en todo aquí en el centro, ¿verdad? En cambio, en Montserrat y en San Martín uno se siente como más cercano a la gente. Tal vez eso matiza, no sé, el estilo, la forma en que uno expresa las cosas, pero fundamentalmente yo una vez que me meto en la misa, me meto en la comunidad, me meto en la asamblea y al principio sí era muy curioso, ¿verdad? De venir de un templo tan grande como el de Guadalupe, ¿verdad? Sentir los templos de aquí muy pequeñitos, entonces volver a la dimensión, ¿verdad? Creo que ahora sería el impacto totalmente al revés y yo fuera una parroquia que tiene un templo muy grande, ¿verdad? Uno tendría que volver a generar la proporción. Es que es curioso, ¿verdad? Porque yo siento, bueno, yo no soy el entrevistado, pero yo como docente, hay aulas también como que Sí. uno, ¿verdad? Se desarrolla más y usted dice, wow, qué buena clase me mandé, dice uno. Yo no sé si el padre de pronto dice, qué homilía me mandé hoy, no sé.
sí tengo en mente, por ejemplo, la celebración de la Semana Santa que se hizo en el gimnasio de la Escuela Central de San Sebastián. Y hubo un momento, padre, que yo lo sentí donde usted dijo, qué asamblea más linda. O sea, qué bonita celebración. Porque sí, la gente cantaba y todo el mundo estaba metido, ¿verdad? Y por eso le hacía la pregunta anterior. Padre, ¿por qué es que de pronto, y me meto también en el saco, al católico le cuesta tanto aceptar un llamado a un servicio, a un apostolado dentro de la comunidad? Sí, yo creo que algo que puso muy en evidencia la pandemia es un proceso que viene afectando muchísimo aquí en Costa Rica. Y es que, bueno, el latino en general, pues es una persona muy vivaz, muy comunitaria, muy de abrazar, muy de cariño, muy de cercanía, y entonces se deja contagiar por ese ambiente, ¿verdad? Pero en cierta forma, los medios de comunicación particularmente, y sobre todo los medios ahora que son más inmersivos, como el celular, como las redes sociales, han hecho que la gente se vuelva muy aislada, muy solitaria, ¿verdad? Y sobre todo las nuevas generaciones. Yo veo a los chiquillos que llegaron a su conciencia en el tiempo de pandemia ser muy alérgicos, por ejemplo, al contacto físico, a la alegría, al entusiasmo, al sentirse cercano, ¿verdad? La gente como que se acomodó mucho en su casa, ¿verdad? Y mientras tenga un delivery que venga a dejarme ahí la comida y mientras tenga un entretenimiento, ¿verdad? Entonces como que salir ya cuesta esa iniciativa, ¿verdad? Y eso es algo que ha afectado mucho. De hecho, nosotros dejamos de transmitir la Eucaristía porque la gente ya estaba hecha a la idea de que yo la podía ver por redes sociales, era mi parroquia y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ahorita realmente la convocatoria en ese factor cultural cuesta mucho, ¿verdad? Además de que la sociedad de ahorita tiene tantas comodidades, es como una especie de droga, ¿verdad? Que hace que la persona no se dé cuenta de las preguntas fundamentales de la vida, ¿verdad? Y que aunque se dé cuenta y le toque, mientras pueda pasar entretenido, mientras me llega la hora de morirme, ¿verdad? Como que la persona sigue en eso, ¿verdad? Entonces, no hay como esa necesidad de más, de darse un poquitito. Uno lo ve en mucha gente que tiene la crisis de los 50 años, ¿verdad? O que se va a pensionar, o que le llega la menopausia, o que se le vacía el nido, ¿verdad? Son gente que no tiene una vida, ¿verdad? Porque su vida fue la de la hormiguita, ¿verdad? Exactamente lo mismo, ¿verdad? De ir a buscar comida para alimentar larvas, que van a ir a buscar comida para alimentar larvas. Y entonces ese dar un poquitico más es el que le cuesta a la gente, no siente la necesidad, no le permite a su corazón que le hable, ¿verdad? Entre tanta bulla, la gente hoy le tiene mucho miedo al silencio, porque el silencio le obliga a uno a encontrarse con uno mismo y con esas preguntas. Por eso a mí me gusta mucho decir en la homilía, bueno, ojalá que esta homilía a ustedes les provoque insomnio unos 3 días, ¿verdad? Sobre todo cuando quiero motivar a la gente a algo, ¿verdad? Porque cuestionar a la gente y llegar a ese corazón es una de las cosas que cuesta en este momento, es el gran reto. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor. Bueno, padre, esta última parte de la entrevista que, bueno, muy amablemente nos ha concedido, es todo un reto, porque le voy a hacer la pregunta que a mucha gente pues le asusta porque tienen que improvisar un poquito la respuesta. Yo le digo una palabra Lo primero que me viene. o algo, sí, y usted me dice en una frase o una palabra también lo primero que venga. Sacerdocio. Una vida de donación a los demás. Iglesia. Iglesia es la plenitud de la vida en la comunidad y en el amor. Santo preferido o de mayor devoción. San Maximiliano, María de Colbe. Papa Francisco. Alegría, entusiasmo, ganas de vivir. Jesús sacramentado. El amor. El amor puro, el amor estable, el amor que siempre está ahí. Para terminar, mis queridos amigos que nos ven siempre, les recordamos suscribirse a este canal. Le damos gracias al Padre Cristian que, bueno, se despide en este momento. También le damos acá la mano por
acompañarnos en Buena Nueva y nos deja un mensaje final y la bendición, Padre, también. Claro. Ciertamente, yo creo que hoy es importante, ¿verdad?, salir ahí como del caparazón y encontrar un poco esa alegría, ese entusiasmo, aceptar a Cristo, vivir en comunidad. Sí, tiene sus retos, tiene sus dificultades. Yo sé que ahora es complicarse la vida, pero son complicaciones que valen la pena, ¿verdad? En la vida uno puede sufrir por lo que no vale la pena o puede sufrir por lo que sí vale la pena. Y algo que yo le digo a todo mundo es que cuando llegue ese momento en que uno vuelve a ver para atrás el camino recorrido, ¿verdad? Yo le digo a la gente, piense, si usted se va a sentir satisfecho de la vida que ha llevado hasta ahora, si tuviera que rendir cuentas, si tuviera que volver a ver para atrás, ¿verdad? Entonces la iglesia le da a usted ese escenario para explotar esa gran riqueza personal que todos necesitamos, porque lo que Dios tiene para usted, nadie más lo puede hacer, es solamente usted quien puede hacerlo. Le necesitamos, ¿verdad? Usted es importante, usted vale mucho y realmente recuerde que antes de que usted tuviera fe en Dios, Dios tuvo fe en usted porque decidió crearlo y espera mucho de usted y le amó, ¿verdad? Tanto que si el Padre Eterno tuviera en esta mano a usted y en esta otra mano a su Hijo, no dudaría en entregar a su Hijo para que usted tenga esa vida tan linda, tan plena y tan maravillosa. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios me les acompañe y muchas bendiciones.